Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Elías Jagua, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Hendrina, por la invitación. Está un poco alejado de los medios. Damos las gracias por estar aquí para poder hablar de muchos temas. Entre ellos, tal vez el más importante del día para los del Partido Socialista Unido de Venezuela y también para la historia de Venezuela, ¿por qué no decirlo? Hoy se cumplen 20 años de cuando el presidente Chávez ganó por primera vez la presidencia de la República. Esto está en informes nacionales e internacionales, hacer el comparativo de qué ha sucedido en estos 20 años de historia. Y tal vez la crisis económica es el referente más importante que podemos tener. Vemos que la inflación para el momento en 1999 era del 20%. 2017, no estamos, o sea, en este informe que está presentando y las cifras oficiales del Banco Central, que son hasta el 2015, tenemos que en el 2017 la inflación era de 2.616%. Hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional que para cierre de este año la inflación pudiera superar los 800.000% de inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 20 años? A ver, yo creo que lo que ocurrió hace 20 años y lo que ha ocurrido hay que identificarlo en dos periodos. Uno, Venezuela vivió durante la primera década del siglo XX, tras la victoria del comandante Hugo Chávez, un florecimiento de la ampliación política participativa. Lo primero fue el proceso constituyente. Después vino un periodo de desconocimiento al gobierno del presidente Chávez que culminó con el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, y luego un periodo de estabilidad política entre 2004 y 2012, donde se produjo crecimiento económico por primera vez con inclusión social, con ampliación de los derechos de nuestro pueblo, con amplio acceso de toda la población a derechos fundamentales como la alimentación, como la vivienda, como la educación, como la cultura, de profundización de la democracia y de los mecanismos de la democracia mucho más allá del voto, de recuperación de la soberanía económica. Tras la muerte del comandante Chávez se produce otro escenario, que es, bueno, en primer lugar el desconocimiento desde el primer día de la elección del presidente Nicolás Maduro, y a partir de allí toda una dura confrontación que ha generado las consecuencias que tú describías. Pero efectivamente los objetivos y el propósito con el cual insurgimos en 1998, un 6 de diciembre, un día como hoy, Hugo Chávez cumplió lo que era en ese momento la Agenda Alternativa Bolivariana, que era nuestro programa de gobierno, que era satisfacción de las necesidades básicas de la población, inclusión social, inclusión política, ampliación de los derechos democráticos, políticos, culturales de la sociedad venezolana, la refundación de la República a partir de una nueva constitución. Hugo Chávez cumplió cabalmente todo el programa con el cual se había comprometido en las elecciones del año 98. Para muchos, parte de la crisis económica que se vive hoy en Venezuela obedece a desaciertos políticos que incluso tendrían que dar responsabilidad a Chávez. ¿Quién es el responsable de la crisis que se vive hoy en Venezuela? Mira, la dura confrontación que se ha generado. El periodo del comandante Hugo Chávez, como te dije, y ahí están los indicadores. Fue un modelo exitoso porque hubo crecimiento económico, con ampliación de derechos sociales, con inclusión social y con reducción drástica e histórica de los niveles de pobreza, erradicación del hambre, que era un flagelo estructural de la sociedad venezolana. Después del 2013 hubo un desconocimiento total al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos vivido dos periodos de confrontación casi de guerra civil, el año 2014, el 2017. Venezuela es un país hoy aislado, bloqueado financieramente. De manera que, como te decía, son dos etapas y dos contextos distintos. Pero el modelo por el cual nosotros llegamos al poder en 1998 demostró ser exitoso. Aquí nadie tiene como referencia la situación que vivimos anteriormente a 1998, sino la primera década de este siglo.
la mejor década que ha tenido el pueblo venezolano. Contrario a lo que usted afirma acerca de lo exitoso del modelo, cuando se ha interpelado a distintos economistas en este mismo espacio para abordar la crisis económica del país, ellos ponen el acento en el modelo y aseguran que con una transformación del modelo económico pudiera haber cambios en la economía nacional. ¿Piensa usted que debería hacerse un giro al timón y cambiar el modelo económico de Venezuela hoy? Siempre un modelo económico va a ser perfectible, porque las situaciones son distintas. Yo me refiero al modelo que fue la propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, fue exitoso. Ahora, en estas circunstancias, un país, con una economía totalmente alterada por las consecuencias o la interpretación que cada quien quiera darle, pero lo cierto es que tenemos una economía caotizada, pues efectivamente se requieren medidas, tácticas, nuevas medidas, innovaciones. Siempre eso hay que hacerlo. Pero la esencia del modelo, que es la inclusión social, sigue siendo totalmente viable y totalmente necesaria para construir un país auténticamente democrático. En las líneas de tiempo, una fecha determinante que ha planteado la oposición y en las distintas matrices internacionales cuando se habla de Venezuela es que va a suceder después del 10 de enero. Más de 50 países aseguran que van a desconocer al presidente Nicolás Maduro. Esto implicaría un mayor aislamiento internacional. ¿De qué manera se pudiera abordar esto políticamente? ¿Y piensa usted que de aquí a esa fecha pudieran surgir pactos, negociaciones para neutralizar estas iniciativas que pretenden de alguna manera desconocer al presidente Nicolás Maduro? Mira, para evitar ese escenario catastrófico que se divulga en todo el mundo que va a ocurrir el próximo 10 de enero, yo no veo esa fecha como una fecha terminal, sino más bien una fecha que debe ser el inicio de un proceso serio que anteponga los intereses políticos de las facciones en pugna, el interés nacional y sobre todo restituir la tranquilidad en la vida cotidiana de la familia venezolana. De manera que sí hace falta reactivar los procesos de diálogo, de negociación, de acuerdo, para fortalecer un programa mínimo nacional con el cual nosotros podamos ir desmontando todo ese cerco económico, financiero y diplomático que se ha instalado en torno a nuestro país. Ha utilizado usted una frase muy reveladora, dice facciones en pugna, y para muchos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela hay serias divisiones y profundas diferencias. ¿Es esto así o la pugna usted lo observa hacia afuera por parte de la oposición? No, me refería a la confrontación, bueno, histórica que ha habido en Venezuela entre el proyecto patriótico, popular, de inclusión social y el proyecto elitista subordinado a intereses foráneos. A eso me refiero. Ahora, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como un partido político, hay diversas opiniones y se debaten y se procesan de acuerdo a los estatutos, pero no hay facciones ni fracciones. ¿No hay fracturas? No hay fracturas, hay opiniones diversas, hay debates y hay posturas como siempre las ha habido y como debe haberlas en un partido revolucionario. ¿Cómo afecta al Ejecutivo Nacional no tener contraste de una oposición consolidada? Bueno, es lamentable que no haya una oposición cohesionada con un programa y con un proyecto nacional. Eso es parte de lo que ha impedido que haya un acuerdo político, ¿no? En República Dominicana, donde yo fui miembro de la comisión, lo observamos. No se anteponía allí el interés de Venezuela, el interés de la estabilidad política y de la tranquilidad, sino de las facciones que sí había y hay en la oposición de quién iba a ser el candidato presidencial, ¿no? No importaba tanto que hubiera elecciones y las condiciones en las cuales estábamos acordando, sino que ellos no tenían un acuerdo sobre quién era el candidato presidencial. Y eso, bueno, imposibilitó que pudiéramos transitar un camino que hoy nos hubiese garantizado estabilidad política para el proceso de recuperación económica necesario. Políticamente hablando, ¿cómo se vislumbra el 2019 para Venezuela? Mira, yo soy optimista, ¿no? Porque creo que estos años hemos ido madurando y hemos ido aprendiendo la necesidad de llegar a un acuerdo de convivencia política para que el pueblo venezolano no siga siendo afectado. Yo creo que la dirigencia revolucionaria y el presidente Nicolás Maduro Moros así lo ha expresado permanentemente y su vocación de diálogo así lo demuestra. Estamos en el mayor interés de llegar a los acuerdos
necesarios para devolverle la tranquilidad a la familia venezolana. Creo que en la oposición comienza a haber un distanciamiento y una diferenciación de los sectores democráticos, de los sectores que de verdad les duele Venezuela, respecto a quienes persisten en la idea totalmente inequívoca y totalmente ahistórica de barrer el chavismo como fuerza política. El chavismo es una fuerza real, orgánica, con un proyecto, con unas ideas, que expresa a millones de hombres y mujeres, y por lo tanto nadie puede pensar, salvo que esté pensando en un genocidio, en barrer al chavismo como fuerza política. Nosotros vamos a existir en cualquier circunstancia como fuerza política, y la oposición también va a existir. Entonces es necesario el reconocimiento para garantizar a la gente, que es lo que más debe importar en este momento, la tranquilidad. Este domingo hay elecciones en un contexto bien atípico en cuanto a la situación económica que se vive en Venezuela, tal vez los niveles de apatía que pudiera existir por distintos sectores y por la no participación de la oposición como un bloque, como ha sido en eventos electorales anteriores. ¿Cuál piensa usted será la participación o qué se puede decir de este proceso electoral que para muchos está desestimado? Bueno, en primer lugar que es un mandato constitucional, era una de las elecciones pendientes por la alteración que sufrió el cronograma electoral producto de toda la situación que hemos vivido los últimos 2 años. De manera que es necesario cumplir con la Constitución y elegir a los concejales y las concejalas. En segundo lugar, creo que son los funcionarios de elección popular, directa, secreta y universal que están más cerca de la gente y que pueden jugar un papel fundamental en este momento de ayudar a gestionar soluciones, acompañar a la gente en la batalla diaria que está librando. Cuando hablábamos al inicio de la entrevista de lo que ha pasado en estos 20 años, hay un tuit que coloca el economista Henkel García, donde dice que las Navidades de 1998 todos los venezolanos compartían juntos. En estas Navidades todas las familias están dispersas. ¿Cuál es el mensaje para la familia venezolana en este momento? Bueno, no todas las familias estaban juntas en 1998. Recientemente había ocurrido una masacre, la del 27 de febrero de 1989. Y te digo esto porque se pretende hacer la ilusión de que Venezuela era un país unido, feliz, donde no había fracturas y no había contradicciones. Y en el año 98 apenas habían transcurrido menos de 10 años de una de las masacres más horrorosas. Y aún el dolor en el seno del pueblo venezolano, en las barriadas de Caracas y de las principales ciudades estaba presente. De manera que, por el contrario, Hugo Chávez hizo un gran esfuerzo de reunificación nacional, de inclusión social, para evitar que esa fractura se produjera o se ensanchara nuevamente. Lamentablemente, todas las circunstancias que hemos analizado la han vuelto a ensanchar. Y vuelvo, insisto, de allí la necesidad de un acuerdo político de convivencia pacífica, de reconocimiento para devolverle la tranquilidad al pueblo venezolano, como lo logró la Revolución Bolivariana en la primera década de este siglo. A su modo de ver, ¿las medidas económicas que se han instrumentado hasta la fecha han surtido efecto? Bueno, son acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro Moros. Antes se le criticaba porque no tomaba acciones. Bueno, ha emprendido un camino, se puede estar de acuerdo o no con él, pero es un intento por lograr estabilizar la situación económica que ha sido gravemente alterada producto de la confrontación política y de la agresión internacional contra nuestro país. Se habla muchísimo acerca del futuro de Venezuela. ¿Piensa usted que existe una proyección donde se pueda revertir esta crisis económica a corto o mediano plazo? Claro que sí, Venezuela no va a perecer y se equivocan en el mundo quienes creen que van a caer sobre un cadáver llamado Venezuela para expoliarnos todos nuestros recursos. Venezuela ha pasado periodos de su historia muy duros. La guerra de independencia en 1814, la guerra federal, el bloqueo de 1904, la crisis de los años 90, cuando se intentó aplicar a sangre y fuego el modelo neoliberal. De manera que de esta vamos a salir y Venezuela emergerá como un país independiente, libre, soberano. Yo estoy absolutamente seguro que así será, Dios mediante así será. Para cerrar, se habría dicho de manera extraoficial que usted estaba descontento con el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Esto es verdad? No. ¿O inconforme con el gobierno? No, yo estoy activando, he estado en campaña todos estos días. Como te digo, en un partido político hay opiniones diversas. Yo tengo opiniones y visiones sobre algunas cosas, pero bueno, las debatimos dentro del partido como corresponde, pero lo importante es, bueno, continuar en la idea y en trabajar porque el país vuelva a retomar el rumbo que habíamos logrado
en la primera década de este siglo, de crecimiento económico, con inclusión social, con participación política, con amplias libertades. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Elías Jagua, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. No se aparten.